Continuamos con el capítulo del Mundial de Sudáfrica 2010 y tenemos el agrado de contar con Sara Carmona. Ella es periodista deportiva española, especialista en datos y actualmente trabaja en la página relevo.com, a la cual te invitamos a seguirla como relevo-deportes en Instagram y a Sara como SaraCar93 en todas sus redes sociales. Con Sara hablaremos de cómo vivió ella este Mundial en Sudáfrica y de todos los datos que necesitamos saber para encarar de la mejor manera el Mundial en Qatar. Espero que lo disfruten. Hola Sara, ¿cómo estás? Un placer que estés aquí con nosotros para hablar, bueno, un poco de lo que más nos gusta, que es de un poco de fútbol, ¿no? Eso es, muchísimas gracias a vosotros y encantada de charlar sobre todo lo que me preguntéis. Un poco para empezar, contanos qué haces, porque para la gente bueno, yo tengo muchos seguidores de Argentina que no te conoce, en mi caso te conozco y sos un poco multifacética porque sos especialista en Big Data, pero también entrenadora, docente. Contanos un poco a qué te dedicas y tu trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Sí que, mira, sí que he tenido cierto contacto con varios alumnos argentinos, así que, bueno, encantada de estar con todos vosotros. Soy Sara Carmona, soy periodista deportiva. Hace muchos años, cuando yo estaba terminando la carrera, me di cuenta de que éramos muchos periodistas, y quise buscar una forma de diferenciarme. Entonces encontré en el dato un mundo precioso para analizar el fútbol de una forma diferente y poder, sin dejar a un lado lo puramente futbolístico, ir más allá con todo lo que un partido, una competición, los jugadores nos pueden dar. Entonces analizo el juego con datos. Nunca el dato frío y nunca el dato solo. O sea, el dato siempre va a tener muchísimo contexto, el dato va a estar muy acompañado de todo lo técnico-táctico que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, es cierto que el dato para mí es ese complemento perfecto para llevar el fútbol un escaloncito más allá. Y ahora, bueno, aunque trabajo también para la liga, ahora estoy como redactora jefa de datos en Relevo, un nuevo medio aquí en España que viene pisando muy fuerte, muy fuerte. Si no nos seguís, os animo a que nos sigáis en redes sociales. Todavía no hemos lanzado la web, estamos en un paso previo para crear comunidad y en total hemos superado los 200.000 seguidores en menos de 2 meses, así que estamos apostando por la tecnología, por el contexto, por el talento joven, así que muy contentos. Me imagino, bueno, ahí la invitación queda extendida para todos de seguir a relevos, sobre todo ahora que se acercan lindas fechas en torno al fútbol, de poder Total. seguir los datos ahí. Bueno, hablando de datos, ¿cómo ves el panorama actual después de tanto crecimiento en los últimos años? Sobre todo me acuerdo cuando éramos jóvenes, quizás ni asociamos lo que era mapa de calor y hoy ya lo entendemos como un lenguaje más general del fútbol y así vamos progresando en cuanto a el estudio de datos. ¿Cómo lo ves ahora? Totalmente. Bueno, lo que veo precioso es el progreso que ha tenido en los últimos años. Diría que en los últimos 4 años la exposición y el crecimiento ha sido exponencial. Y eso me encanta porque al principio el dato generaba sorpresa e incluso mucho rechazo, y ahora el dato es un argumento que poca gente rechaza. Es decir, cuando hay un debate sobre varios jugadores, eh, el dato ahora es muy difícil de manipular, ¿no? Si está bien contextualizado y bien explicado. Entonces la gente ya lo adquiere como un aliado para poder trabajar. Entonces me gusta mucho. Creo que la gente cada vez lo entiende más como un argumento, no como algo que haga más difuso todo. Así que creo que el crecimiento es muy potente. Ha avanzado muchísimo, o sea, ha avanzado la forma en la que la gente lo entiende y, por supuesto, los datos que mostramos. Cada vez más gente ya entiende un radar, una comparación en un radar, cada vez más gente entiende un mapa de calor, cada vez más gente entiende un mapa de pases en un terreno de juego, cosa que al principio era bastante compleja. Entonces creo que ha avanzado mucho y bastante bien. Muy bueno, y podrías destacar algunas ventajas que tiene esto bueno, en los clubes que estamos viendo que se utilizan muchísimo. Bueno, a grandes rasgos se dice que el dato eh, afecta o ayuda directamente en tres entornos, ¿no? Uno que es la prevención de lesiones y todo el tema de datos físicos y preparadores físicos, tema sanitario, médico, que ya es una realidad y que es que sirve no solo para prevenir lesiones, sino para adelantar procesos y sobre todo también bueno, para coordinarse con buenos preparadores físicos y servicios médicos. Otro punto que para mí el dato es absolutamente brutal es en el scouting. Tú, gracias al dato, creo que puedes confeccionar mejores plantillas y reducir el riesgo en la toma de decisiones a la hora de tratar este dato, cosa que me parece espectacular. Y luego me iría a un tercer punto, que ya es el rendimiento técnico-táctico. Lo que ocurre en un partido, cómo atajarlo, cómo mejorarlo y cómo llevar ese proceso futbolístico a la máxima expresión.
Bien, y bueno, lo vemos, claro, muy aplicado en, como decíamos, los clubes últimamente, que ya sea los entrenadores se capacitan en datos o tienen en su cuerpo técnico especialistas también en datos que llevan el Pues, análisis. ¿Cómo lo ves? Ya entrando un poco, porque este capítulo forma parte del especial que estamos haciendo los mundiales, que se trabaja esto en selecciones donde quizás juegan menos, con menos frecuencia y es un poco más difícil, me imagino, llevar porque no tenemos datos constantes de semana a semana clubes. pues fíjate, yo creo que si nos centramos a la hora de confeccionar la plantilla con las opciones que tenemos, ¿no? Con los futuribles jugadores de nuestra selección, lo veo una herramienta brutal, porque evidentemente que un seleccionador tiene en la mesa muchos nombres muy potentes y muy buenos, pero muchas veces se dice que no se trata de escoger al mejor jugador, sino el que más se adapte al proyecto que yo quiero llevar a cabo. Es decir, no al mejor, sino con el que menos me vaya a equivocar. Si tú vas a confeccionar una plantilla para ejecutar un juego de fútbol directo, un juego con transiciones ofensivas muy rápidas, con recuperaciones tras pérdida muy rápidas, necesitarás a un tipo de jugador que igual no es el jugador que tú necesitas, buscas y quieres si vas a hacer un ataque posicional. Y Sí, entonces, aunque un jugador está capacitado para hacer muchos aspectos distintos del juego, el jugador que ya más veces lo lleve haciendo con su equipo va a venir más preparado y se reduce la curva de aprendizaje o de adaptación, con lo cual creo que es espectacular, ¿no? Que un seleccionador tenga la capacidad de decir, oye, voy a escoger a este jugador porque aunque no es el nombre que todo el mundo tiene en mente, es el lateral o el defensa que más se adapta a lo que yo quiero llevar a cabo. claro, claro. Y bueno, el entrenador que tiene hoy la selección española, un poco, tengo entendido, tiene mucho conocimiento sobre los datos también y los tiene en cuenta. Sí, 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 de hecho hace tiempo, bueno, en la Liga Española hay una herramienta que se llama Media Coach, que es espectacular, para mí es a nivel mundial una herramienta puntera, es una forma de ir del dato al vídeo y del vídeo al dato, es una forma de dar salida a ese dato que llama la atención visualizándolo al momento, una forma muy inteligente de sacar el máximo partido a este tipo de análisis y Luis Enrique lo tuvo, yo creo que imagino, cuando estuviera en el Barcelona. Entonces después, cuando llega la selección entre la federación y la liga, bueno, no sé si no llegaban a un acuerdo, entonces Luis Enrique dijo, oye, yo necesito media coach, aunque tendrá un montón de proveedores de datos, ¿no? Entonces, sé que lo trabaja, que lo entiende y sobre todo que habla el mismo idioma que los analistas que le ayudan a sacar el máximo partido al mundo del dato. Entonces, sé que lo utiliza y tiene que utilizarlo porque toma decisiones que nosotros entendemos que pueden ser más lógicas teniendo los datos en la mano, ¿no? O han podido Sí, ser en elecciones pasadas. Con lo cual creo que sabe utilizarla, tiene un equipo preparado para ello. Ahora mismo ejemplos, evidentemente, no te puedo dar porque sus elecciones y sus elecciones serán sí. personales de su cuerpo técnico, pero sí que hay nombres que a nosotros nos salían en rankings que tienen que estar y luego otros muchos que nosotros entendemos que podían estar y que obviamente no están, como el año pasado Fabián Ruiz, que se le echó mucho de menos porque en la Serie A había sido un grandísimo creador de juego y de ocasiones de gol, Sí. pero bueno, entendemos que los criterios son multitud y encima que no solo tienen que ser los jugadores que mejor se adapten, sino que tú entiendas por tu contexto que entre ellos mejor van a casar Sí, y que sí. entre ellos mejor van a combinar y que la matriz de pases pues sea lo que tú buscas, quieres y tus transiciones y tus fases ofensivas y defensivas pues se adapten más a todo ello. Sí, sí. Bueno, me acuerdo un concepto tuyo justo en la Eurocopa cuando estaba en la discusión de si Morata sí, Morata no, del gol esperado, puede ser. No sé si podría explicar un poco eso antes ya de pasar a la pregunta un poco del 2010. Sí, el estudio en el que sacamos, sí, no me acuerdo muy bien en qué medio fue, pero en Morata era que estaba por encima o por debajo del XG en ese Por encima, momento. creo. Y que por eso como que lo sostenía, quizás. Es que recuerdo, porque como que Morata hemos analizado tantas fases distintas que sí que recuerdo que hubo un momento que fue polémico. Bueno, el XG, para todo el mundo que no lo sepa, el expected goals, es una de las métricas avanzadas más utilizadas ahora mismo, que es la probabilidad de que un remate termine un gol. Entended que a un gol le damos un valor de 1 y a una ocasión muy clara de gol le damos un 0,85. A una ocasión bajita de gol que rara vez termina en gol le damos un 0,16, ¿no? Entonces, al valor total que vale uno, que es el gol, el XG, le vamos dando pues diferentes decimales dependiendo de lo peligroso que sea el remate. Entonces, bueno, pues muchas veces, imagínate, ha marcado un gol, pero sus XG decían que tenía que haber marcado, podía haber marcado dos, pues su rendimiento no ha sido bueno. Pero muchas veces pasa al revés, jugadores que marcan golazos imprevisibles, que tenía un XG de medio gol y marca dos.
Entonces, Sí, bueno, pues con el XG lo que medíamos con Morata era que a pesar de todo, Morata había marcado en ese momento más goles, si no recuerdo mal, de lo que sus XG estipulaban. Pero con Morata nos ha pasado en ocasiones lo contrario, ¿no? Que es lo claro, habitual en un delantero. De hecho, es un dato que a medida que avanza una temporada se va equilibrando e igualando. claro. Entonces, bueno, E- por ahí vamos estudiándolo. Es tremendo el concepto y yo creo que es lo que se viene también ya para empezar a usarlo normalmente en unos años. Y bueno, ahora sí entrar un poco a las preguntas de 2010, porque este capítulo es un especial que engloba lo que fue el Mundial 2010. No sé cómo lo viviste vos, primero de lo personal, qué te acordás, bueno, cuántos años tenías y cómo se vivió en España también. Bueno, era muy jovencita, yo soy del 93. Ah, Si no recuerdo mal, pues tenía 17 años y medio en ese momento, fue en el 2010. Bueno, imagínate cómo lo viví. Yo era una loca del fútbol, una enamorada además además yo soy una enamorada del fútbol como deporte, como juego, pero como plan social. O sea, eran días en los que te juntabas con una familia y con los amigos, pasara lo que pasara. O sea, era un día que era especial, que España paraba. Entonces, emocionalmente lo recuerdo brutal. Sí que es cierto que veníamos con muy buenas sensaciones la Euro, sí, buenas sensaciones que se recuperaron 2 años después con la siguiente Euro, y veníamos ya con ese sentimiento de, no ese sentimiento que tenemos a veces de se puede, pero más romántico, sino era un sentimiento de se puede ganar el Mundial porque tenemos argumentos previos para decir que lo vamos a ganar. Entonces se vivió con mucha responsabilidad, con mucha tensión, porque había que ganar sí o sí, pero emocionalmente espectacular. El campeonato más emocionante yo creo que de todos los españoles, imagino. Me acuerdo el gol de Iniesta a la final, que eso fue encima una jugada tan rara, una segunda jugada que tiene ese rechace, que hay ese cambio de orientación, ¿no? Que recibe ah, Andrés Iniesta y que cómo da el balón cuando el balón tiene una altura un poquito fea, botado. Bueno, fue espectacular. fue increíble, sí. Y incluso empezaron perdiendo, no sé si te acordás, fue el único campeón que perdió el primer partido que jugó, lo cual no sé si generó dudas en ese momento. Eso lo recuerdo perfectamente. De hecho, mira, tenía aquí abierto para recordar las fases aquellas previas, las jornadas 3 de grupos, y me acuerdo cuando España pierde. Además, mira, tengo aquí delante, que no quiero meter la mano en la imagen, pero tengo aquí delante, bueno, un poco cómo fueron los resultados. Y me acuerdo cuando pierde España y ya todo el mundo, bueno, lo esperado, esto es como que lo que pasó en la Euro fue un espejismo, pero sí que me acuerdo que perfectamente como bueno, empezó a cambiar todo enseguida, e incluso en aquel partido que pierde España, que justo estaba mirando más resultados, en aquel partido que pierde España, y además recuerdo un 2-1 también contra Chile, en ese momento, a pesar de la derrota y de los típicos comentarios que salen a la luz, se seguía jugando no muy bien, sino incluso mejor que la anterior Eurocopa, pero evidentemente era un mundial. Sabía Sí, que iba a hacer sí. las cosas muchísimo mejor, pero bueno, el recuerdo es espectacular y bueno, me acuerdo de la Sí. semifinal, de todo. Sí, sí, no, fue algo increíble y eran los candidatos en ese mundial, bueno, por lo que decía de la Euro, y acá también se lo veía de esa forma. Preguntarte también, porque en este mundial hay dos tandas de penalti, como le llaman ustedes, de penales, Sí. en la cual ganaron los que empezaron pateando. Una fue, bueno, Paraguay contra Japón y otra fue Uruguay contra Ghana, la histórica picada de Abreu a Lopanenka. Preguntarte si es un mito en realidad de eso, de la ventaja al empezar pateando. Mm, Bueno, estudios sobre penaltis hay muchos, muchísimos, porque es una de las pocas acciones del fútbol que puede estar pautada previamente, porque el fútbol es un deporte de habilidades abiertas, lo que puede ocurrir con el balón en un campo es infinito, es infinito. Entonces sí que es cierto que con el tema de los penaltis es fácil de estudiar, porque siempre el remate se protagoniza desde el mismo punto, eh, el objetivo está siempre encuadrado en el mismo punto, siempre hay un oponente que es el portero, si no en una jugada normal puede haber dos defensas, uno, ninguno, 7, 10, entonces es Claro, distinto, ¿no? 7 jugadores por delante. Entonces hay muchos estudios. Sí que es cierto que la estadística histórica general creo que sí que da cierta ventaja al que, al que remata primero, pero tenemos que ir más allá. Es que remata primero, ¿en qué estadio? ¿En qué circunstancia para el rematador? ¿En qué circunstancia ha llegado el equipo a esa tanda de penaltis? Siendo remontado, remontando. Tiene más afición a favor en contra, tiene más, juega en casa o juega afuera. No es lo mismo claro. si España el día de mañana juega una semifinal del Mundial en la Cartuja, en Sevilla, que se lo juega en Helsinki. Es que no tiene nada que ver. Entonces yo creo que a ese orden del lanzador habría que añadirle muchas más variables, y entre ellas yo añadiría pues, el contexto circunstancial que pueda tener el partido.
Claro, claro. Y bueno, ¿quién fue el mejor jugador para vos de esa España en ese mundial? Pues es que en un equipo como ese, a ver, si piensas en un nombre rápidamente, pues para mí me viene Andrés Iniesta, ¿no? Pero claro, es que Claro. era Andrés Iniesta, era Xavi, teníamos a Puyol, teníamos a Piqué, ¿no? Si no me Sí, equivoco. sí, Han pasado tantos años que les veo tan jóvenes que sí, todavía tengo que pensar. Pero es que, claro, sí, teníamos a David Villa, Sergio claro. Busquets, que ya era un dominador del centro del campo brutal, Xavi Alonso, Cesc Sí, sí. Fábregas, Xavi, que lo hemos dicho, Iniesta, Sergio Ramos. Me acuerdo No, mucho de Joan fueron. Capdevila, ¿no? Porque yo pensaba ahora que vemos a Joan en un montón de Claro. eventos y decía, joder, ahora Joan Capdevila por estilos, lo que sea, a mí me costaría mucho más verlo con lo que se buscaba. Y es que fíjate el banquillo que teníamos con Fernando Torres, que salió con Jesús Navas, que Sí, salió con no, Fernando Llorente, con Arbeloa, con Mata, increíble. con Víctor Valdés en el banquillo espectacular, pero fíjate, Sí, Sergio Busquets, Xavi Alonso, Cesc Fábregas, sí, Iniesta, es sí. que es increíble, Y es bueno, increíble. Villa, tengo acá el dato de España hizo 8 goles, Villa participó en 6, es el mayor porcentaje Sí, de un sí, sí, jugador sí, en sí. mundial, incluso más que Maradona en el 86, que Villa tiene 75% de participación y Maradona tiene 71, que Entonces, pues fue imagínate, increíble. la, la participación en un gol es importantísima porque no solo es formar parte de forma directa de la jugada que termina en gol, es que normalmente ese tipo de jugadores que son tan influyentes suelen estar muy bien vigilados por las plantillas rivales. ¿Qué quiere decir esto? Lo decimos siempre, Benzema en el campo no es solo el hecho de lo que es Benzema con balón, es lo que genera Claro. sin balón. Son Sí, las vigilancias, las coberturas que ya genera por el hecho de ser Karim Benzema, ¿no? Entonces, en este caso, sí. pues pasaba algo muy parecido, lo que suponía Villa era inmenso. Claro, claro, sí. Y bueno, ya pasando un poco a la actualidad, ¿cómo ves a la selección para este nuevo mundial que ya falta cada vez menos? Y bueno, ¿qué favoritos pensás que puede llegar a ver, según tu visión? Yo lo del tema de los favoritos no me suelo mojar porque cada vez que Claro. me mojo eh, aparece un elemento que no tenía en cuenta y fíjate, también con la cantidad de talento joven que ahora mismo sale, te descuidas 3 meses y Claro, luego llegan cantidad de selecciones con jugadores muy, muy potentes que luego encima enseguida saltan al mercado, etcétera, etcétera. Entonces, centrándome en la selección española, creo que es ilusionante, creo que hay tal cantidad de talento joven que son trenes que pasan una vez en la vida tan jovencitos y que creo que van a tener muchas más oportunidades, creo que son conscientes de que lo tienen y que lo van a dar todo. Creo que hay jugadores muy potentes físicamente, pero creo que hay jugadores que entienden muy bien el juego. Los chavales jóvenes que vamos a ver, los claro. Pedri, los Ansu, los Gavi, eso es increíble. Eso es talento puro. Entonces creo que tenemos mucho fútbol, mucho entendimiento de juego, un cuerpo técnico que está a la altura y sobre todo una cosa que me tranquiliza y me gusta muchísimo es que creo que tenemos un entrenador que es capaz de reaccionar cuando hay algo que por lo que se ve no sale adelante. Creo que es un entrenador inteligente en los cambios, proactivo en los cambios, en ciertas facetas y en los planteamientos. Y creo que ha sido muy valiente al confeccionar las plantillas que ha hecho, que en la última Euro nos lo queríamos cargar en 1000 ocasiones y fíjate Sí, cómo terminó todo. sí, sí. Casi Sí, bueno, y detrás de escena me imagino ya se está preparando ese mundial con datos y todo, y sobre todo en relevo, sí, ¿no? en relevo estamos súper preparados. Además va a ser un mundial que tecnológicamente creo que va a cambiarlo prácticamente todo, porque incluso los jugadores van a tener acceso a muchos de sus datos y las retransmisiones van a ser súper potentes. Y aquí desde relevo estamos trabajando muy, muy duro para llegar al mundial lo más preparados posibles y con muchas ganas. Claro. Buenísimo, buenísimo. Volvemos a invitar entonces que lo sigan, vamos a estar pendientes ahí Claro que sí. de lo que pase. La última que te quiero hacer, bueno, ya más relacionada Sí. con Argentina. Tengo un tuit tuyo del 25 de noviembre de 2020 que es la lamentable muerte de Maradona, pero que tuiteas que solo te alcanzaron ver 2 partidos. Uno es contra Corea del Sur y otro contra Camerún para entender lo que era el fenómeno Sí. Maradona. Y casualmente ese contra Camerún me llamó mucho la atención porque el técnico que tenía Argentina en ese momento, quizás uno de los primeros que empezó en Argentina, no sé si tanto los datos, pero sí el videoanálisis, que es un muy buen complemento. Él tenía los cassettes y tiene como una habitación llena de cassettes y decía cuidado con Camerún, y los jugadores en ese momento no le dieron No lo importancia porque creyeron. y después Argentina termina perdiendo contra Camerún ese partido.
¿Por qué decís, bueno, primero la pregunta de esos dos partidos, te diste cuenta lo que era Maradona? Y después, bueno, también lo importante que es el videoanálisis como complemento de los datos. Total. Nosotros lo decimos siempre. Fíjate, para mí el complemento es el dato. El vídeo es lo primero. Porque si tú no ves un jugador, puedes no entender muchas cosas. Hay cantidad de jugadores que ganan muchos duelos y si te quedas en el dato, te crees que es porque son muy, muy potentes físicamente y luego te das cuenta que ganan muchos duelos porque son muy inteligentes en la colocación. Entonces, esa Claro, diferencia tenemos que estar súper preparados para entenderla y videoanalizarla. Y si ya conoces al jugador es distinto, ¿no? Pero primero el videoanálisis es vital, ¿no? Y siempre para mí de la mano con el dato siempre que se pueda, para confirmar o comprobar ciertas cosas. Tengo que decir que si no me equivoco, son esos dos partidos los que yo veo, porque el gran Maldini, Julio Maldini, mi compañero en el día después, me sí, habló de aquellos dos partidos. Uno de ellos fue porque Maradona recibe tres faltas espectaculares, que son faltas que si ahora vemos, estamos hablando de ellas un mes. Uno de ellos fue por eso y otro fue porque da un verdadero recital, Diego Armando sí, Maradona. Entonces, yo recuerdo que fueron dos recomendaciones de Julio Maldini, yo los vi claro. algún día yendo a Madrid desde mi ciudad, desde Valladolid, y cuando fallece Maradona, recuerdo esos partidos, los busco en Google, en YouTube y Sí, sí, alucino con lo que era Maradona, porque era un fútbol muy distinto, creo que era un fútbol mucho menos táctico, ahora es más ajedrez, ¿no? Y antes era sí, mucho más de iniciativa propia, personal y proactividad, pero lo que yo vi ahí es que Maradona ganaba partidos solo, yo estoy acostumbrada a ver superioridades a nivel colectivo, a nivel combinación, claro. y Maradona era un jugador que hacía lo que quería, que si quería combinar para avanzar, combinaba, y que si quería superar líneas a título propio con conducción, lo hacía. Y nos acordamos del Maradona más espontáneo, ¿no? El Maradona más anárquico, más creador propio, pero yo vi un Maradona también con una combinación muy inteligente, que es lo que más me gustó, ¿no? Y bueno, fue un espectáculo y normal que eso, yo creo que Maradona es el típico personaje que aparece cada muchísimos años, es que se repite, ¿no? Sí, Que genera adeptos al fútbol, entonces eso va mucho más allá de lo que pasa en el campo, es lo que pasa afuera y sí, como sí, ya te he dicho, para mí el fútbol es un plan sí, social también, creo que marca la diferencia, aunque te tengo que decir sí, tú, eres argentino, que yo soy pro Messi y lo seré claro. Sí, siempre porque total. creo que el fútbol lo ha cambiado mucho. Bueno, casualmente te iba a decir quizás el último, no en estos últimos años, pero quizás el último que fue así fue Messi, digamos. Sí, El, pero bueno, total. sí. Bueno, Sara, un placer que hayas estado aquí hablando un poco de tu experiencia en el 2010 y también de lo que haces y, y- y esperamos que esto siga creciendo, tu trabajo, los datos, porque es algo sumamente interesante. eh, Qué bien. y bueno, nada más que agradecerte. Os lo agradezco a vosotros, encantada de charlar. Siento que con el trabajo he tenido que llegar un poco más tarde, pero bueno, y también la imagen que no he tenido ni mesa, pero bueno, mil gracias y un placer lo que me dices. Dale, nos vemos. Gracias.